Profundo en el Amazonas, tribus aisladas revelan un secreto genético, un fragmento de ADN que pertenece a miles de kilómetros de distancia, al otro lado del Océano Pacífico. La selva amazónica, infinita, intacta, eterna. Durante siglos, creímos que sus tribus eran los descendientes puros de los primeros americanos, los cazadores-recolectores que cruzaron el puente de tierra helada de Beringia hace casi 15.000 años. La historia era sencilla, una migración desde Asia, una familia de ancestros que se expandió hacia el sur hasta llenar el continente. Ese era el modelo escrito en los libros de texto, el repetido durante décadas. Pero cuando se probó su ADN, la historia se resquebrajó. Dentro de la sangre de 3 tribus, los Urui y Caritiana de Rondonia y los Abante de Mato Grosso, los científicos descubrieron una señal que no debería existir. Aproximadamente el 2% de su genoma llevaba una huella, no de Siberia, no de las Américas, sino de pueblos del lejano Pacífico, australianos, papúes y los isleños de Andamán. No fue un error, ni contaminación. En 2015, genetistas liderados por Pontus Skoglund y David Reich lo demostraron sin lugar a dudas, estos pueblos amazónicos están más cerca de los australasios que de cualquier grupo nativo americano conocido. Llamaron a la fuente de esta anomalía población y, de la palabra tupí y picuera, que significa ancestro. Un linaje misterioso que se separó de los asiáticos hace más de 24.000 años, desapareció del mundo, y sin embargo dejó fragmentos de sí mismo en el Amazonas. Una población fantasma, borrada de la historia, pero viva en los genomas. Piensa en la contradicción. Estas tribus nunca dejaron sus bosques. Nunca vieron el Pacífico. Y, sin embargo, su ADN lleva el eco de pueblos separados por océanos, milenios y mundos distintos. La revelación sacude no solo su identidad, sino toda la narrativa de cómo se poblaron las Américas. Los Urui, los Caritiana, los Abante, sin saberlo, son guardianes de una historia que reescribe la prehistoria. Una historia enterrada en las líneas de sangre, esperando miles de años para ser encontrada. Pero, ¿dónde comenzó realmente este linaje prohibido? Esa pregunta flotaba con peso en el aire. Y antes de que el ADN hablara, hubo otro testigo, silencioso, frágil, pero imposible de ignorar. Mucho antes de las pruebas de ADN, los cráneos antiguos ya contaban una historia diferente. En 1974, en lo profundo de las cuevas de Lapa Vermela en Brasil, los arqueólogos descubrieron un cráneo que lo cambiaría todo. Fue llamada la mujer de Lucia, datada en casi 11.500 años atrás, y su rostro no se parecía a nada esperado en las Américas. Rasgos estrechos, proyectados. Un mentón delicado. Características que recordaban a australianos, melanesios, incluso a los pueblos de las islas del Pacífico. Sus huesos susurraban una verdad para la cual la arqueología no estaba preparada. El cráneo fue estudiado por Walter Neves, uno de los antropólogos más controvertidos de Brasil. En la década de 1990, defendió una teoría radical, un modelo de 2 oleadas de migración. Su afirmación, los primeros americanos no fueron los ancestros de aspecto siberiano que imaginamos, sino una población similar a los australasios. Los que llegaron primero, vivieron aquí durante milenios, y luego fueron reemplazados por una segunda oleada desde Asia. Si era cierto, significaba que Lucia era un vestigio de un pueblo olvidado, una población borrada de la tierra, pero aún grabada en sus huesos. Imagina la escena, científicos sosteniendo su frágil cráneo, debatiendo si sus rasgos reescribían toda la historia de las Américas. Arqueología contra genética. Huesos contra genomas. Unos veían en su rostro el eco de los antiguos australianos. Otros advertían, los rasgos por sí solos pueden engañar. Durante décadas, Lucia se convirtió en símbolo de una ascendencia oculta, una población fantasma insinuada por la morfología, aún no probada por la ciencia. Fue un ícono, expuesto en museos, debatido en universidades, celebrado como evidencia de un origen más profundo.
Pero también se convirtió en un campo de batalla, un cráneo frágil en el centro de una guerra entre viejas teorías y la inminente era de la genómica. Pero cuando los científicos finalmente descifraron el genoma, la historia de Lucia se rompió en algo aún más extraño. ¿Qué pasaría si te dijera que el Amazonas lleva en su sangre a un pueblo que nunca debió haber estado allí, una raza desaparecida, borrada de la historia, pero viva en las venas de tribus a miles de kilómetros de distancia? Esa revelación sacudió al mundo en 2015, cuando los genetistas Pontus Skoglund y David Reich publicaron un estudio que estremeció a la antropología. Sus pruebas revelaron que los Surui, los Caritiana y los Avante, tribus aisladas en lo profundo de Brasil, llevaban algo increíble. Casi el 2% de su ADN no pertenecía en absoluto a ancestros nativoamericanos. En cambio, coincidía con los genomas de australianos, papúes y los isleños de Andamán. No era un rastro de contacto posterior, ni contaminación. Era antiguo. Enterrado tan profundamente en el genoma que solo pudo provenir de los primeros pobladores de las Américas. El hallazgo obligó a los científicos a admitir que existía otro grupo ancestral, uno jamás mencionado en los libros de historia. Lo llamaron población y, de la palabra tupí y picuera, ancestro. Un ancestro sin patria, sin artefactos, recordado solo en la sangre. Las herramientas que desenterraron este fantasma eran tan inquietantes como el propio descubrimiento. Las estadísticas demostraron que los Surui estaban más cerca de los Onge de las Islas Andamán que de cualquier nativo americano al norte de Panamá. Luego llegó la técnica de chromosome punting, donde fragmentos de ADN brillaban como pinceladas. Para sorpresa de los científicos, las más brillantes no señalaban a Siberia, sino a Oceanía. Era como si un pueblo perdido hubiera dejado huellas digitales en 2 continentes y luego desaparecido de la Tierra. Sin lengua. Sin herramientas. Sin nombre. Solo fragmentos de su existencia, escondidos en la sangre de tribus amazónicas. Esto no era solo ciencia. Era una historia de fantasmas escrita en genes. Pero si esta población desaparecida vive en el Amazonas, ¿cómo en el mundo cruzó su sangre océanos, hielo y continentes para llegar allí? Los mapas nos dicen que la migración fue simple. El Pacífico nos dice lo contrario. Durante décadas, los libros de texto insistieron en una historia ordenada. El puente de tierra de Beringia, hace unos 15.000 años, llevando a los primeros americanos desde Siberia hasta Alaska y luego lentamente hacia el sur del continente. Una sola carretera de ancestros, un pueblo, una migración. Pero el fantasma de la población ya ha destrozado ese modelo. Aquí está la contradicción. Si su ADN realmente provino de un linaje vinculado al Pacífico, ¿por qué falta en Norteamérica pero está vivo y fuerte en el Amazonas? El rastro salta el norte por completo y aparece de repente en el sur. No fue un accidente, ni una deriva al azar. Exigía otra ruta. En 2021, un estudio liderado por brasileños reveló la posibilidad más radical hasta entonces. Los portadores de esta ascendencia fantasma pudieron haber viajado a lo largo de la costa del Pacífico de Sudamérica, bordeando las olas, moviéndose rápido, dejando fragmentos de sí mismos en la línea costera antes de adentrarse hacia el Amazonas. Una migración costera, invisible para los modelos antiguos, pero escrita en los genomas de las tribus actuales. Y luego llegó la arqueología para respaldarlo. En el sur de Chile, en un sitio llamado Monte Verde, herramientas de piedra y fragmentos de madera datan de casi 14.800 años atrás, al menos 1.000 años más antiguos que la llamada cultura Clovis de Norteamérica. Prueba de que los humanos ya habían llegado al extremo sur mientras las capas de hielo del norte aún bloqueaban el paso interior. El Pacífico no fue una barrera, fue una autopista. Cierra los ojos. Imagina el sonido de las olas golpeando contra orillas vacías. Huellas marcadas en la arena, borradas cada noche por la marea. Un pueblo corriendo por una costa que los libros de texto olvidaron. Pero si el Pacífico los llevó al sur, ¿pudo también el océano haberlos traído desde el oeste? Una canoa polinesia. Una papa sudamericana.
Un secreto de 1000 años. Suena como un acertijo, pero no lo es. Es una historia escrita tanto en genes como en cultivos. En 2020, un amplio estudio genómico reveló que polinesios y sudamericanos se habían encontrado hacia el año 1200 después de Cristo. Mucho antes de Colón, mucho antes de que las velas europeas tocaran el Pacífico, dos mundos separados por miles de kilómetros de océano ya se habían estrechado la mano. La evidencia se esconde en algo engañosamente humilde, la batata. Nativa solo de Sudamérica, y sin embargo presente en Polinesia al menos desde el año 1000 después de Cristo. La planta fue cultivada en islas como Pascua y las Marquesas siglos antes de que los europeos cruzaran el Atlántico. Lo cual significa una cosa, tuvo que cruzar el Pacífico. Pero, ¿cómo? O los polinesios llegaron a la costa de Sudamérica y la llevaron de regreso, o los sudamericanos lanzaron sus propios viajes hacia el Gran Azul. El ADN coincide. Los polinesios modernos, especialmente en islas como Pascua, llevan una señal genética pequeña pero inconfundible de nativos americanos, en particular de Ecuador y Colombia. No fue un accidente de vientos ni semillas a la deriva. Fue contacto. Gentes que se encontraron. Sangres que se mezclaron. Historias que se intercambiaron, aunque ninguna sobrevivió en palabras. Imagínalo, una canoa polinesia tallada cortando las olas, con navegantes guiados solo por las estrellas. Al otro lado, sudamericanos costeros cuidaban sus campos de papas, sin saber que extraños del mar estaban a punto de aparecer. Por un momento en la historia, el océano no fue un muro, sino un puente. Pero aquí está la tensión. Este encuentro ocurrió casi 10.000 años después de que el misterio de la población ya había comenzado. No fue el origen de esa ascendencia fantasma, fue la prueba de que el Pacífico siempre había sido una posible ruta. Que los humanos, incluso sin mapas ni brújulas, podían cruzar distancias imposibles. Pero más allá de cultivos y canoas, huesos y genomas revelan una conexión pacífica mucho más antigua. Hace 10.400 años, en una cueva brasileña, un niño fue enterrado. En sus huesos yacía la prueba de un mundo olvidado. Esa cueva fue Lapa do Sumidouro, en el este de Brasil. En 2023, genetistas liderados por Post y colegas descifraron el ADN del niño, y lo que encontraron sacudió a la ciencia. El niño llevaba entre 3 y 5% de ascendencia australasiana, la misma firma fantasma primero susurrada en los Surui, Caritiana y Savante. Solo que esta vez, no estaba en personas vivas. Estaba en un esqueleto antiguo, una voz de hace 10.400 años, declarando que la población ya había estado aquí desde el principio. Durante décadas, el cráneo de la mujer de Lucia, datado en 11.500 años atrás, había insinuado algo diferente. Su rostro estrecho, sus rasgos proyectados, recordaban a australianos y melanesios. Pero los críticos lo descartaron. La morfología, argumentaban, podía engañar. Ahora, el genoma del niño de Sumidouro hacía irrelevante el debate. El ADN había hablado. La ascendencia australasiana no era un espejismo. Era real, enterrada en huesos que precedían a la mayoría de las civilizaciones de la Tierra. Imagina ese entierro. Un cuerpo pequeño cuidadosamente depositado en la piedra, mientras afuera Sudamérica seguía siendo salvaje e intacta. Ese niño no podía saber que llevaba un secreto más antiguo que las pirámides, más antiguo que las palabras escritas. Un fragmento de un linaje que había cruzado distancias inimaginables, solo para desvanecerse, dejándolo a él como su mensajero a través de 10 milenios. Este fue el giro que nadie vio venir. El fantasma de la población y no estaba solo en los vivos. Estaba escrito en las capas más antiguas del pasado de Brasil. Prueba de que, fuera cual fuera el viaje que llevó estos genes al Amazonas, ocurrió en lo profundo de la prehistoria, no por contacto posterior. El ADN del niño convirtió el silencio en testimonio. Y con ello, el misterio solo se profundizó. Pero ¿quiénes eran realmente, exploradores, exiliados, o sobrevivientes de una migración perdida en la memoria?
En el Amazonas de hoy, 3 tribus llevan sin saberlo el legado del Pacífico. El misterio de la población y ya no está enterrado en cuevas. Camina, respira, habla a través de las vidas de pueblos que nunca lo pidieron. Escondidas en el Amazonas están tribus que creían que su historia había comenzado aquí, bajo el dosel, y sin embargo su propia sangre guarda el eco de extraños del otro lado del océano. Toma a los Surui, guardianes de los bosques de Rondonia. Su tierra ha sido destrozada por la deforestación, su número reducido por siglos de contacto. Y, sin embargo, su ADN lleva un secreto más antiguo que la destrucción a su alrededor, casi un 2% de ascendencia australasiana. Cada gota de su sangre susurra de ancestros ligados no a Siberia ni a los Andes, sino a Australia, Papúa Nueva Guinea y las Islas Andamán. Luego los Caritiana, una de las tribus más estudiadas en la ciencia genética. Forasteros vinieron durante décadas, recolectando muestras, construyendo bases de datos, sin darse cuenta al principio del tesoro que tenían. Esta pequeña comunidad aislada se convirtió en la clave de uno de los mayores enigmas de la humanidad: ¿cómo podían compartir ascendencia con pueblos separados por océanos enteros? Y los Abante, guerreros de la vasta sabana del Mato Grosso. Su cultura es feroz, sus rituales distintos de los pueblos ribereños del Amazonas. Sin embargo, cuando se probaron sus genomas, apareció la misma señal espectral. Ellos también llevaban el fantasma. Lenguas diferentes, tierras distintas, tradiciones separadas, pero una herencia oculta. Esto es lo que hace que el misterio sea innegable. El rastro genético no pertenece a una sola tribu, ni a un solo pueblo. Corre más profundo, anterior a sus lenguas, sus costumbres, incluso a su separación como naciones distintas. Demuestra que esta ascendencia fantasma entró al Amazonas hace miles de años, antes de que Surui, Caritiana o Sabante existieran como tribus. Ellos creían ser solo hijos del Amazonas. Pero la ciencia reveló algo más extraño. También son hijos del Pacífico, descendientes vivos de una migración que el mundo olvidó. Pero la ciencia apenas ha comenzado a desentrañar cómo sobrevivió este linaje en sus venas. Para encontrar un fantasma en el ADN, no se cava con palas. Se cava con código. Las tribus llevaban el secreto. Pero para probarlo, para hacer visible lo invisible, los científicos tuvieron que pasar de bosques y huesos a algo más extraño: números, ecuaciones, patrones escondidos en lo profundo del genoma. Las herramientas eran engañosamente simples. Imagina 2 espejos enfrentados, simetría perfecta. Eso eran las estadísticas F3 y F4, pruebas de equilibrio. Si las poblaciones estaban perfectamente alineadas, la simetría se mantenía. Pero cuando los genomas amazónicos se compararon con ancestros siberianos, el espejo se resquebrajó. Algo más estaba en el reflejo. Una tercera presencia. Un fantasma. Luego llegó el método más cinematográfico de todos, el chromosome punting. Imagina una hebra de ADN, miles de millones de letras de largo, iluminándose de repente como una galería de fragmentos de neón. La mayoría de segmentos coincidían con Asia, como era de esperar. Pero entre ellos, dispersos como pinceladas de otra mano, había fragmentos que coincidían con los Onge de las Islas Andamán. No débiles, no accidentales. Reales, innegables. Y el trabajo no se detuvo en la teoría. En laboratorios estériles, lejos del caos del Amazonas, equipos en trajes herméticos entraban en salas limpias selladas al aire, donde incluso un solo aliento podía contaminar el pasado. Perforaban huesos antiguos, los molían hasta convertirlos en polvo, y extraían fragmentos de ADN del silencio. Cada molécula era frágil, cada lectura una batalla contra el tiempo. Era menos arqueología, más resurrección. Los científicos no solo descifraban datos, estaban persiguiendo sombras. Esforzándose por dar voz a ancestros que no dejaron escritos, ni monumentos, ni nombres. Solo susurros en cromosomas, llevados sin saberlo por tribus vivas. Y por fin, el fantasma emergió.
Prueba estadística. Cromosomas pintados. Huesos antiguos. La población y ya no era teoría, era un hecho. Pero los hechos traen guerra. Porque cada prueba levantaba una pregunta mayor: si el fantasma es real, entonces la historia de las Américas, la historia que creíamos conocer, está equivocada. Pero una vez que se encontró el fantasma, comenzó la verdadera batalla, como reescribir la historia misma. ¿Qué pasaría si los mejores científicos del mundo miraran los mismos datos y vieran dos verdades opuestas? Eso fue exactamente lo que ocurrió en 2015. De un lado, Pontus Skoglund y David Reich, armados con los mayores conjuntos de datos genómicos jamás reunidos hasta entonces. Su estudio reveló algo impactante: rastros de ascendencia australasiana, un 2% o más, incrustados en el ADN de los amazónicos. Llamaron a este fantasma poblacioni, de la palabra tupí y picuera, ancestro. Para Reich, era innegable. Prueba de una migración perdida, de un pueblo olvidado escrito en la sangre. Pero la ciencia no avanza sin lucha. Ese mismo año, es que Willerslev, pionero en ADN antiguo, miró los mismos patrones y solo vio ruido. Para él, las señales eran artefactos, distorsiones de los métodos estadísticos. Ningún fantasma, ninguna migración oculta, solo ecos de la variación ordinaria. Dos equipos de clase mundial. Un conjunto de datos. Dos conclusiones opuestas. El choque fue más que académico. Estaba en juego nada menos que la historia de los primeros americanos. ¿Eran las tribus amazónicas los hijos de una segunda migración desde el Pacífico, o simplemente ramas de la única oleada que cruzó el estrecho de Bering hace unos 15.000 años? Las propias tribus, los Surui, los Caritiana, los Avante, se convirtieron en evidencia involuntaria en un tira y afloja global. Si Reich tenía razón, eran prueba de un pueblo desaparecido que alguna vez compartió parentesco con australianos, papúes y andamaneses. Si Willerslev tenía razón, eran anomalías, excepciones, borradas de nuevo, no por el tiempo esta vez, sino por el escepticismo de la ciencia moderna. La tensión no era solo técnica. Era humana. Porque en el Amazonas, el ADN no era un dato abstracto. Era identidad. Orgullo. Un recordatorio de que sus ancestros llevaban historias más profundas que los libros de texto, más antiguas que la conquista, más viejas que la memoria misma. Y, sin embargo, con cada artículo publicado, cada debate en conferencias, la pregunta solo se hacía más aguda: la evidencia estaba allí, brillando en los genomas, pero su significado seguía siendo disputado. Y mientras el debate arde, una pregunta se niega a morir: ¿quiénes fueron exactamente los primeros americanos? Cada árbol en el Amazonas oculta raíces. Cada raíz oculta historia. Bajo el dosel verde, en el silencio de ríos que nunca dejan de fluir, yace una historia que ningún libro ha terminado de escribir. Una historia de ancestros que no dejaron nombre, ni ruinas, ni cantos tallados en piedra, solo hebras de ADN aferradas tercamente a la vida. Los científicos los llaman poblacioni. Pero en verdad, siguen siendo fantasmas. Vistos en genomas, invisibles en la memoria. Sus huellas nos obligan a reimaginar las Américas, no como el relato ordenado de una sola migración por el estrecho de Bering, sino como un mosaico caótico, de rutas cruzando océanos. De extraños encontrándose mucho antes de lo que la historia creía posible. El Amazonas, tantas veces pintado como selva infinita, se convierte en cambio en una biblioteca. Cada tribu, cada linaje, un archivo vivo de viajes que el mundo ha olvidado. Los Surui, guardianes de bosques desgarrados por motosierras, llevan este fantasma. Los Caritiana, aislados en silencio, lo guardan en secreto. Los Avante, guerreros de la sabana abierta, lo portan a través de los pastizales. Pueblos distintos, mundos distintos, y sin embargo, unidos por un hilo de sangre que susurra parentesco con islas lejanas en el Pacífico. Es un recordatorio: la identidad nunca es una sola línea trazada del pasado al presente. Es una red.
Un mapa enredado de rutas olvidadas, huellas borradas y voces silenciadas por la conquista y el tiempo. Hablar de un solo origen es perder la verdad, siempre somos más de una historia. Y aún, el misterio sigue inconcluso. Los huesos de un solo niño en Brasil, los fragmentos de ADN en tribus dispersas, no bastan. Debe haber otros. Cráneos aún no desenterrados. Genomas aún encerrados en cuevas, en lechos de ríos, en el polvo de refugios olvidados. Porque si la sangre del Pacífico llegó al Amazonas, a miles de kilómetros de distancia, contra cada obstáculo que el mundo pudo poner, entonces, ¿qué más espera, aún oculto, en las venas de la humanidad? Si la sangre del Pacífico llegó al Amazonas, ¿en qué otro lugar del mundo podrían estar esperando ancestros ocultos por ser descubiertos?